Hola, iniciamos hoy una exploración, yo diría que fascinante, a partir de un material muy interesante. Tenemos la transcripción de una clase sobre conceptos clave en psicopatología. Así es. Hablamos de cómo percibimos el mundo, nuestro estado de ánimo, la voluntad. Bueno, temas que suenan complejos, ¿no? Y la verdad es que lo son. Sí, bastante. Nuestro objetivo es desglosar las ideas más importantes de esta clase, intentar entender cómo funcionan estos procesos mentales básicos y qué ocurre cuando se alteran. Exacto. Pensemos en esto como, no sé, obtener algunas claves para entender mejor la experiencia humana. Justamente, Y entender estos conceptos básicos no es un ejercicio puramente académico, ¿eh? Nos permite apreciar mejor la complejidad de nuestra propia mente y, claro, la de los demás. ajá. Cómo construimos nuestra realidad a partir de lo que sentimos, cómo experimentamos las emociones. Y bueno, cómo se evalúan estos aspectos cruciales en el ámbito de la salud mental. Es como una ventana a la maquinaria interna de la experiencia. Me gusta esa idea de la ventana. Empecemos entonces por el principio. La sensopercepción. Entiendo que es como la puerta de entrada, ¿no? Cómo captamos información del mundo, tanto de afuera con los sentidos clásicos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, como de adentro. Exacto, Ese dolor de estómago, una sensación de angustia, esas cosas. exacto. El proceso tiene, digamos, dos componentes fundamentales, como bien se explica en el material de la clase. Primero está la sensación, o sea, la información cruda, en bruto, que recoge nuestros sentidos y viaja al cerebro. Es solo un estímulo inicial. Ok, solo el dato. Eso. Pero para que eso se convierta en percepción, en algo con significado, pongamos el ejemplo que daban. Reconocer, esto es una pelotita de tenis al tenerla en la mano. Redonda, amarilla, afelpada, con ese olor a goma. Para eso necesitamos el segundo paso, la representación, La representación. que es la imagen mental, el concepto o recuerdo que ya tenemos asociado a esas sensaciones. Entonces, sensación más representación igual a percepción. Entendido. O sea, no basta con sentirlo amarillo y redondo. Necesito como que conectar eso con mi idea previa de pelota de tenis. Justamente. Y la clase añade un factor más que me pareció interesante, lo afectivo. Ah, sí, fundamental. Pone el ejemplo de alguien a quien le mordió un perro de niño. Entonces, ver un perro, la sensación, activa la representación perro, pero se le suma esa carga emocional negativa del pasado. Claro. Y la percepción final ya no es neutra, es perro peligroso, aunque objetivamente quizá no lo sea en ese momento. Precisamente, esa carga afectiva, digamos, tiñe la percepción por completo. Y es interesante notar que las representaciones no siempre vienen de la memoria de experiencias directas, las que llaman mnésicas. Ah, no, No. La clase menciona también las fantásticas, que son producto puro de nuestra imaginación, como pensar en un unicornio, ¿no? claro. Y las oníricas, que son las que surgen en los sueños. Todas son construcciones mentales que interactúan con las sensaciones, o a veces, bueno, surgen sin ellas. Y aquí llegamos a una distinción que me parece crucial y que la clase subraya bastante. La diferencia entre ilusión y alucinación. Uf, sí, clave. Si entendí bien, en la ilusión sí hay un objeto real, pero lo percibimos, digamos, de forma distorsionada. Eso es. Como cuando vemos caras en las nubes o creemos ver un charco de agua en la ruta en un día de mucho calor. Exactamente. Esos son ejemplos perfectos. Las caras en las nubes, bueno, muestran cómo nuestra mente busca patrones constantemente. El charco en la ruta, el espejismo, es lo que la clase llama ilusión catatímica. Hay una necesidad o estado emocional intenso, la sed, el calor extremo, distorsiona la percepción de algo que sí está ahí, como el asfalto caliente o el cielo reflejado. Entiendo. También puede ser por simple inatención, ¿eh? Confundir algo por estar distraídos o cansados. Pero el punto clave es, hay un estímulo externo real, siempre. Ok, hay algo ahí afuera. En cambio, la alucinación es percibir algo sin que haya nada ahí fuera que lo origine. Nada de nada. Exacto. Es como si la representación mental, esa imagen interna, se proyectara directamente al espacio, algo así. Muy buena forma de ponerlo. La alucinación es una percepción sin objeto externo que la corresponda. Y esto, claro, tiene implicaciones clínicas muy serias. Me imagino.
La clase menciona varios tipos, y es interesante no solo listarlos, sino pensar qué nos dicen sobre lo que puede estar pasando. Por ejemplo, las auditivas, como escuchar voces que insultan o dan órdenes, son muy características de la esquizofrenia. Uf, Las visuales a veces pueden sugerir intoxicaciones por sustancias, fiebres muy altas o problemas neurológicos más directos. ajá. Las olfativas o gustativas, como oler veneno en la comida o sentir sabores extraños, pueden indicar una paranoia severa, por ejemplo. También se mencionan las anestésicas. Pesa de sentir cosas raras dentro del cuerpo, como que el estómago se ensancha o que los órganos se mueven. Sí, sensaciones corporales muy extrañas. Y las cinéticas, sentir que partes del cuerpo se mueven solas. Debe ser súper perturbador experimentar algo así. Sin duda. Y hasta menciona unas negativas. No ver algo que sí está realmente ahí. Sí, eso también puede pasar. Lo importante es recalcar la fuente, es que todo esto se afecta a la sensopercepción, o sea, cómo percibimos, mientras que los delirios, que son esas ideas falsas y fijas de las que hablamos antes, afectan el pensamiento. Son dos esferas distintas. Una distinción esencial, ¿sí? Para el diagnóstico y para entender realmente el cuadro clínico de una persona. Y bueno, hablando de cómo experimentamos el mundo, pasemos a otro pilar fundamental. El estado de ánimo, o como le llaman técnicamente, timia. Timia, ok. La clase hace una diferencia útil entre humor, que es nuestro sentir interno, lo que no se ve, y afecto, que es lo que expresamos externamente, lo que sí ven los demás. Ah, claro. Y no siempre van de la mano, ¿verdad? Para nada. Uno puede sentirse, no sé, triste por dentro, pero poner cara de póker por fuera, o al revés. Exacto. Y este estado de ánimo, la timia, ¿cómo se evalúa? La clase habla de eutimia como lo normal, lo esperable. Correcto. Eutímico es un ánimo estable y sobre todo acorde a las circunstancias que vive la persona. Las alteraciones importantes son, como casi siempre, los extremos. Claro. La hipertimia, que es un ánimo exagerado, y ojo, puede ser placentero como la euforia expansiva, esa alegría desbordante de la manía, o puede ser displacentero, como la tristeza profunda y la angustia terrible de la depresión severa. Entiendo, exagerado para arriba o para abajo, digamos. Algo así. Y por otro lado está la hipotimia, que es un ánimo muy disminuido, casi plano, apagado. Eso se ve, por ejemplo, en algunos tipos de esquizofrenia, lo que se llama aplanamiento afectivo. ¡Qué fuerte! También se describe si el ánimo es muy cambiante, muy inestable, lábil, o si simplemente no encaja con la situación, inapropiado. Imagínate reírte en un funeral. Uf, sí, sería muy inapropiado. Y dentro de esa expresión externa, el afecto, la clase describe distintos niveles: emociones, sentimientos y pasiones. Ajá, Las emociones, según entendí, son como fogonazos, ¿no? Intensas, cortitas, con reacción física clara. exacto. La clase menciona 5 básicas: miedo, ira, desagrado, angustia y alegría. Y dice algo interesante, que las 3 primeras, miedo, ira, desagrado, son más reptilianas, muy ligadas a la supervivencia. Es una buena forma de verlo, sí. Son reacciones súper rápidas y, en principio, adaptativas. Nos ayudan a reaccionar ante peligros o cosas desagradables. Luego están los sentimientos, que son más complejos, más duraderos y menos viscerales, por decirlo así. Más elaborados. Eso, el amor, la envidia, la gratitud, los celos, son estados afectivos más profundos y a veces, como bien señala la fuente, más difíciles de identificar o de poner en palabras. Cierto. Y finalmente las pasiones. Ahí la fuente dice que la voluntad se potencia muchísimo y el razonamiento, bueno, como que disminuye un poco. Ajá. El ejemplo del hincha de fútbol que va al estadio, aunque esté diluviando y haciendo un frío polar, es perfecto. Sí, totalmente reconocible. La pasión, ya sea deportiva, política, amorosa por un hobby, puede impulsar acciones que desde la lógica pura desafíen el sentido común. Hablando de emociones, me llamó mucho la atención la escala de intensidad del miedo que presenta la clase. Va como en escalones. Sí, es muy gráfica. Empieza con la prudencia, ser cuidadosa al cruzar la calle, sigue la cautela, estar más alerta si oyes un ruido raro, el temor, dudar si hacer algo arriesgado, la ansiedad, esa preocupación por algo que podría pasar. La anticipación. Eso. Y de ahí escala al pánico,
una reacción ya descontrolada, y llega al terror, acción totalmente caótica, desordenada. Impresionante, ¿no? Sí, es interesante cómo una misma emoción básica puede escalar y modificar tantísimo nuestra conducta. Totalmente. Muestra perfectamente cómo la intensidad emocional modula nuestra respuesta al entorno, a lo que nos rodea. Y esto nos lleva directamente a otra función crucial que analiza la clase: la voluntad. La voluntad, esa energía para hacer cosas. Exacto. Esa energía interna que nos mueve a actuar, que nos saca de la inercia. Su ausencia total, su falta completa, es la abulia, una falta de impulso vital que puede ser devastadora. Me imagino. Y en el otro extremo mencionan la hiperbulia, ¿no? Ese exceso de energía e iniciativa que se ve a veces en la manía. Gente que empieza 1000 proyectos a la vez. Justo. Lo normal sería eubulia, un nivel de voluntad adecuado. Y la disminución, sin llegar a la ausencia total, es la hipobulia. Y la clase hace una distinción que me pareció muy, muy clara. La diferencia entre fracaso y frustración. Sí, es muy útil esa diferenciación. Fracaso es intentar algo y que no salga bien. Pero lo intentaste. Hubo voluntad, hubo acción. Exacto. Frustración, en cambio, es querer hacer algo, pero ni siquiera empezar. Como que la voluntad no llegó a movilizarse para la acción. En la frustración, la voluntad misma falló en ponerse en marcha. Y es importante conectar esto. La hipobulia o la abulia no son simple pereza o falta de ganas, ¿eh? No, claro. Pueden ser síntomas muy profundos de condiciones como la depresión grave, donde la persona genuinamente carece de la energía psíquica para iniciar hasta las tareas más básicas, como levantarse de la cama o ducharse. No es que no quiera, es que no puede arrancar. Le falta esa chispa inicial. Entendido. Es una falta de energía psíquica, no de deseo necesariamente. Exacto. Y bueno, relacionado con la acción está la esfera motriz, el movimiento en sí. La clase menciona alteraciones cuantitativas, mucho movimiento, hipercinesia, poco hipocinesia o nada, asinesia. Ajá. Y también cualitativas. De estas últimas, ¿cuáles te parecieron las más relevantes o ilustrativas? Mira, más que listar todas, que son varias, pensemos en lo que nos revelan sobre el estado de la persona. Las estereotipias, por ejemplo, son esos movimientos repetitivos, como mecánicos, sin un propósito claro, como un balanceo constante, o frotarse las manos sin parar. Pueden indicar una desconexión importante o una alteración neurológica. Entiendo. La ecopraxia, que es imitar los movimientos de otros involuntariamente, como un espejo, también sugiere problemas en el control ejecutivo, en la capacidad de inhibir respuestas automáticas. Qué curioso. O las compulsiones, esos rituales que vemos tan claros en el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, no son movimientos locos o sin sentido para la persona. Son actos que se siente obligada a realizar para aliviar una ansiedad interna insoportable. Claro, tienen una función para la persona, aunque desde afuera parezcan extraños. Exactamente. Cada alteración cualitativa del movimiento nos da pistas importantes sobre el funcionamiento mental que hay detrás. Tiene todo el sentido. Ahora, cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con funciones vitales súper importantes. El sueño. La clase explica que no es un proceso pasivo para nada, no, al contrario. Para nada pasivo. Es un taller complejísimo. Pasamos por ciclos que se repiten varias veces por noche, con distintas fases de sueño no REM y luego la fase REM. Sí, Y cada fase tiene funciones cruciales. En las fases profundas del sueño no REM, las fases 3 y 4, ocurre algo fascinante que se descubrió hace relativamente poco. Una especie de lavado de cerebro literal. ¿cómo que lavado de cerebro? Sí, sí. El líquido cefalorraquídeo, el que rodea el cerebro, circula con mucha más intensidad durante esas fases y ayuda a eliminar proteínas de desecho que se acumulan durante el día por la actividad neuronal. ¡Wow! Proteínas como el beta-amiloide, que está muy asociado a la enfermedad de Alzheimer. O sea, dormir profundo es un mantenimiento esencial para la salud cerebral a largo plazo. ¡Increíble! O sea que dormir bien literalmente limpia el cerebro. Básicamente sí. Es una función de limpieza vital. ¿Y la fase REM, la de los sueños vívidos, cuando movemos los ojos rápido? Dice la clase que consume muchísima energía. Muchísima. El cerebro en fase REM consume más oxígeno y glucosa que cuando estamos despiertos y súper concentrados haciendo una tarea difícil. No puedo creerlo.
¿Y para qué tanto gasto? Buena pregunta. Su función exacta todavía se debate bastante, pero está fuertemente implicada en la consolidación de la memoria, o sea, fijar lo que aprendimos durante el día, y también en el procesamiento emocional, como digerir las experiencias afectivas. Entiendo. Por eso, alterar crónicamente nuestro ciclo de sueño natural, como hacemos mucho en la vida moderna, con la luz artificial, las pantallas hasta tarde, horarios irregulares, Uf, sí. no solo nos deja cansados al día siguiente, puede perjudicar seriamente la memoria, regular mal el estado de ánimo y, claro, interferir con esa limpieza neuronal tan importante de la que hablábamos. Tiene lógica. Y claro, además de eso, están los problemas directos del sueño que menciona la clase. Dormir demasiado, hipersomnia, no poder dormir, insomnio, ya sea para empezar, para mantenerse dormido o despertándose muy temprano, Los tipos clásicos de insomnio, sí. y fenómenos más extraños como las pesadillas recurrentes, los terrores nocturnos, que son distintos a las pesadillas, el sonambulismo o esa experiencia aterradora que algunos describen de la parálisis del sueño. Exacto. Todas son señales, alarmas, de que este proceso restaurador fundamental no está funcionando como debería. Ahora, si abordamos otra área fundamental de la experiencia humana que también se menciona en la clase, la sexualidad. Ajá. ¿Qué es lo importante a considerar en una evaluación de salud mental respecto a esto? Bueno, la clase enfatiza mucho ir más allá del sexo biológico asignado al nacer. Claro. Habla de la importancia de considerar la identidad de género, es decir, cómo se siente la persona internamente. Hombre, mujer, trans, no binaria, fluida. Es algo subjetivo. Fundamentalmente subjetivo, ¿sí? Luego la expresión de género, que es cómo esa persona lo muestra al mundo a través de su ropa, su comportamiento, etc. Puede ser más masculina, femenina, andrógina. Lo que se ve externamente. Y finalmente, la orientación sexual, que es hacia quién o quienes sientan atracción erótico-afectiva. Heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual. Correcto. Y el punto clave aquí, como bien lo señala la clase, no es poner etiquetas porque sí, No. sino comprender la vivencia subjetiva de la persona. ¿Hay coherencia entre estos aspectos? ¿Hay conflicto, malestar, dudas? ¿Hay sufrimiento relacionado con esto? El objetivo es entender si esta área, que es tan central para la identidad de muchas personas, está siendo fuente de bienestar o de dificultad. Entendido. Luego, de forma más breve, se toca la conducta alimentaria. Ahí se observa el apetito. Hiporexia si está bajo, hiperorexia si está alto. Sí, el nivel de apetito. Y se buscan posibles señales de trastornos de la conducta alimentaria. TCA como anorexia, bulimia, trastorno por atracón, obesidad mórbida. Claro, identificar posibles problemas en esa área. Y después de eso, la memoria. Otra función clave. Clave, sí. La memoria es nuestro archivo personal y funcional. Nos permite no solo recordar el pasado, sino funcionar en el presente. La clase menciona tipos interesantes, como la diferencia entre memoria declarativa, poder contar un hecho, saber qué pasó, y la de procedimiento, saber cómo hacer algo, como andar en bici, escribir a máquina, manejar. Cosas que hacemos casi en automático. Ah, claro, la memoria de habilidades. Exacto. Y claro, las alteraciones de la memoria son muy significativas clínicamente. Sí, sobre todo la amnesia, la pérdida de memoria. La clase diferencia bien entre la anterógrada, no poder crear nuevos recuerdos después de un evento traumático, como un golpe fuerte en la cabeza. La persona queda como atrapada en el momento del trauma hacia adelante. ¡Qué terrible! Y la retrógrada, que es no poder recordar lo que pasó antes de ese evento. Exacto. Ambas tienen un impacto enorme, devastador en la vida de una persona. Piensa en lo que significa para tu sentido de identidad, de continuidad como persona. Uf, sí, perder la conexión con tu propio pasado o no poder construir un futuro en la memoria. Sin duda. Perder la capacidad de formar nuevos recuerdos o perder el acceso al pasado personal es profundamente desorientador. La memoria es absolutamente esencial para nuestro sentido del yo. Y esto nos lleva, casi naturalmente, a la última función que menciona la clase en su recorrido, el juicio. El juicio, que según entendí de la clase, no es como una función aislada que se mide por sí sola, sino más bien una evaluación global, ¿no? Exactamente. Es una función integradora por excelencia. ¿Cómo se sabe si el juicio de alguien está conservado, como dicen? Bueno, evaluar el juicio
Implica considerar cómo están funcionando todas las demás áreas que hemos estado discutiendo hoy. ¿La percepción de la realidad es adecuada o está distorsionada por ilusiones o alucinaciones? ¿El pensamiento es lógico, coherente o hay ideas delirantes? ¿El estado de ánimo permite una valoración apropiada de las situaciones o está teñido por una euforia o una tristeza extremas? La memoria aporta la información necesaria para tomar decisiones. La voluntad permite llevar esas decisiones a la acción. Entiendo. Es como la suma de todo lo demás funcionando bien en relación con la realidad. Exacto. Si todo esto funciona razonablemente bien, de manera integrada y adaptativa, decimos que el juicio está conservado. La persona puede evaluar la realidad interna y externa de forma adecuada y actuar en consecuencia. Y si no, bueno, puede estar deteriorado, como mencionan que ocurre en fases avanzadas de alguna psicosis, donde la capacidad de evaluar la realidad y actuar de forma coherente está gravemente comprometida. Correcto. O puede estar disgregado, si hay una pérdida importante de coherencia interna entre las distintas funciones. O incluso suspendido, como en un estado de coma donde no hay capacidad de juicio aparente. El juicio es, en cierto modo, el producto final de la interacción de todas las demás funciones psíquicas en su relación constante con el mundo que nos rodea. Vaya, qué recorrido, ¿eh? Hemos pasado por un montón de puntos clave, desde cómo sentimos una simple pelota hasta cómo evaluamos la compleja realidad que nos rodea, todo a partir de las ideas de esta clase. Sí, ha sido denso, pero... Es como haber visto algunas piezas clave del motor de la mente, ¿no? Sí, totalmente. Y quizás la reflexión final más importante que, al menos a mí, me surge de este material, es justamente esa. La profunda, la intrínseca interconexión de todas estas piezas. Claro. Aunque las estudiamos por separado, sensopercepción, ánimo, memoria, voluntad, juicio, para poder entenderlas mejor, para poder evaluarlas. En la experiencia real, en la vida, son inseparables. Están todas mezcladas. Totalmente. Una alteración severa en la percepción de la realidad, como tener alucinaciones constantes, sin duda va a afectar el estado de ánimo y el juicio de esa persona. Lógico. Una abulia profunda, esa falta de voluntad, va a limitar enormemente las experiencias que tiene la persona y, por lo tanto, va a empobrecer su memoria y su aprendizaje. Todo está conectado. Sí, es un sistema. Exactamente. Entonces, la pregunta que podríamos dejar flotando para seguir pensando es, ¿hasta qué punto es realmente útil pensar en estas funciones como compartimentos estancos, separados? ¿O deberíamos esforzarnos siempre por ver la mente como un sistema dinámico, complejo e integrado, donde cada componente resuena y afecta continuamente a todos los demás? Una visión más holística, digamos. Creo que esa visión holística es fundamental para comprender verdaderamente la experiencia humana, tanto en la salud como en la enfermedad. Es algo sobre lo que definitivamente vale la pena seguir pensando.